ha pasado ni una sola semana de este 2025 y hace exactamente 7 días contabilizábamos la primera víctima mortal riojana en un accidente de trabajo. Se trata de un hombre de 51 años que perdía la vida mientras realizaba sus tareas en unas obras para allanar unos nuevos campos de fútbol en Vitoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo, entre enero y noviembre de 2024 se registraron 741 accidentes laborales mortales en España, lo que representa un incremento del 11% respecto al mismo periodo de 2023. 5 de ellos fueron aquí en La Rioja. Hoy mismo 2 trabajadores perdían también la vida en su puesto de trabajo. Los 2 en Huelva. Un hombre de 62 años ha muerto al caerle encima un muro de un edificio en obras y en solo unas horas una mujer fallecía también al enredarse su bufanda en la cinta de una clasificación de una fábrica. Precisamente en el día de ayer el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresas y los sindicatos de UGT y comisiones obreras firmaban un acuerdo para poner en marcha la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, un documento que nace con el compromiso de reducir la siniestralidad laboral y sobre todo inculcar en la sociedad riojana la cultura de la prevención. El horizonte final es llegar a 0 accidentes laborales. Desde la implicación y el compromiso conjunto de todos los que tenemos la responsabilidad social de avanzar, en este caso, en la mejora de la salud laboral. Por reducir la siniestralidad laboral. Empresas que tienen menos accidentes son más competitivas. Porque desde hace más de una década, desde el 2012, los accidentes laborales y la siniestralidad en general no han dejado de crecer en nuestra comunidad autónoma, situándonos entre las 3 primeras comunidades que más siniestralidad están teniendo. Fundamental ese objetivo de accidentes cero, que seguro que suena a una utopía, pero que evidentemente ese es nuestro objetivo final, que nadie pierda la vida por intentar ganársela. Bueno, pues saludamos a Jesús Izquierdo, secretario general de UGT aquí en La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acabamos de hablar de esos nuevos 2 fallecimientos en el día de hoy y el primer riojano que ha sido la primera víctima mortal laboral en toda España, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para combatir la siniestralidad laboral y qué es lo que se firmó concretamente ayer? Bueno, yo creo que hemos sentado las bases para seguramente corregir la siniestralidad en los próximos años y desde las organizaciones sindicales llevamos años demandando pues seguramente más recursos para formar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Seguro que combatir los accidentes mortales fundamentalmente, pero no solo los accidentes mortales sino los accidentes de trabajo es complicado, pero yo creo que esto nos emplaza a todos, fundamentalmente a empresarios y sindicatos, a poner los medios necesarios para corregir estos índices de siniestralidad que seguramente no son los mejores que podríamos tener. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se tiene que instalar cultura preventiva en las empresas y sobre todo tiene que haber más medios de vigilancia para que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. Por cierto, que hemos emplazado también al Gobierno de España a actualizar esta ley que tiene casi 30 años de existencia y sobre todo porque se tiene que adaptar a las nuevas formas de trabajo. Y yo creo que es también imprescindible, y lo digo bien claro, una campaña de sensibilización, como se ha hecho con los accidentes de tráfico, para sobre todo concienciar a la clase trabajadora de que es totalmente necesario cumplir con las medidas de seguridad. Bueno, usted se presenta a la reelección en ese 14º Congreso Regional que se va a celebrar a finales de este mes de enero, concretamente el día 31. Lo hace, ha dicho, con la misma ilusión que el primer día. 2 legislaturas y en esta ya una tercera. Bueno, es a veces difícil mantener la misma ilusión que uno tenía hace 18 años cuando yo entré a la UGT. Pero seguramente después de casi 8 años en la Secretaría General, pues uno tiene que tener nuevos retos, nuevos objetivos y sobre todo nuevas ilusiones. Y a mí me hace especial ilusión
celebrar el 50 aniversario de mi organización en el año 2027, sobre todo para reconocer el compromiso, el trabajo, la dedicación de compañeros y compañeras que lo han dado todo en el pasado, incluso la vida, por defender los valores que nosotros hoy defendemos. Y por eso yo decía que tengo la ilusión renovada y sobre todo tengo el bagaje de mi equipo, porque yo he sido firme defensor de los equipos de trabajo y de los liderazgos compartidos, y yo creo que nuestra hoja de servicios es intachable. Nuestro sindicato tiene más de 10.000 personas afiliadas a nuestra organización que con su cuota permiten que nosotros estemos aquí. Creo que en los 2 últimos años el segundo sindicato ha estado a casi 8 puntos de distancia en las elecciones sindicales, y yo creo que hemos cumplido con los objetivos que perseguíamos al inicio de la legislatura. Por eso, entre otros motivos, he decidido presentarme a la reelección, y ahora indudablemente tiene que ser el Congreso de los delegados y delegadas de mi organización, 121 delegados y delegadas que están convocados el 31 de enero, los que decidan si nosotros podemos encabezar ese proyecto o puede haber otra alternativa. Nosotros defendemos que el trabajo está hecho, que los objetivos están cumplidos, y seguramente a nadie se le ocurre cambiar al entrenador cuando ha ganado 7 Copas de Europa. Háblenos de esos objetivos. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes han conseguido en esta última legislatura? Bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa 2 objetivos a nivel nacional que para nosotros son irrenunciables. Uno que tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo. Para nosotros el debate del futuro es el reparto del tiempo de trabajo, porque solo si somos capaces de reducir la jornada tendremos empleo para todos y para todas. Para nosotros también es necesario abordar el coste del despido, porque nos parece que no solo hace falta aportar una causa justificada para esos despidos, sino sobre todo que esa indemnización tiene que paliar pues los perjuicios que produce para el trabajador y la familia afectada. Y a nivel regional, pues es indudable que nosotros hemos puesto encima de la mesa un elemento que abordábamos antes, que tiene que ver con la siniestralidad, y creo y espero que esa estrategia de seguridad y salud en el trabajo para los próximos 4 años sea capaz de corregir pues esas deficiencias que hay en materia de prevención. Firmamos hace unos meses un plan de empleo con el Gobierno para dar salidas a esas casi 13.000 personas desempleadas que existen en nuestra región, y yo creo que las políticas activas de empleo, políticas de orientación, de formación, de recualificación y sobre todo de recolocación tienen que cumplir sus objetivos. Y es indudable que, hablando de La Rioja, tenemos que hablar de infraestructuras, y a mí me gustaría que seamos capaces, antes de finalizar la legislatura, de abordar un pacto por las infraestructuras que sobre todo ponga encima de la mesa aquellas que necesitamos para seguir creciendo y seguir generando empleo. Y por decirlo todo, pues echamos de menos un plan estratégico en el ámbito industrial, sobre todo que potencie esos sectores estratégicos que crean empleo estable y de calidad. Enseguida volvemos a hablar del empleo, pero me gustaría centrarme en esa candidatura. Ha hablado de reforzar la dirección del sindicato con tareas específicas como la recuperación de la memoria democrática. ¿Qué nos puede ampliar sobre esta propuesta? Bueno, yo soy de los que pienso que seguramente las prioridades en el pasado han sido otras. Nosotros, como todas las organizaciones, hemos pasado por dificultades. Hemos sido capaces en los últimos años de resolver sobre todo lo relacionado con los convenios colectivos, con la negociación colectiva, y hemos sido capaces incluso de firmar un convenio con el de comercio que llevaba más de 15 años finalizado. Pero ahora debemos abordar nuevos retos, y yo creo que debemos ser capaces de adaptarnos a las nuevas formas de trabajo. También el sindicato tiene que llegar a aquellos centros donde no existe representación sindical, y hablando de la memoria democrática, y lo enlazo con el 50 aniversario del sindicato, tenemos que ser capaces de poner en valor ese compromiso, esa militancia, ese coraje de muchos compañeros y compañeras que han hecho de la UGT lo que es la primera fuerza sindical de La Rioja. ¿Qué es para usted liderar, por ejemplo, UGT La Rioja como bajo ese lema, más y mejor sindicato? Sí, bueno, es un lema que hemos reproducido del ámbito confederal, sobre todo porque queremos ser más sindicato, queremos que más personas trabajadoras vengan a nuestra organización, nos conozcan y sobre todo seamos capaces de resolver sus problemas.
Y cuando hablamos de mejor sindicato, pues es indudable, lo decía antes, que nos tenemos que adaptar a esas nuevas formas de trabajo. Seguro que hacer sindicato hoy no tiene nada que ver con cómo se hacía hace 50 años y tenemos que ser capaces, sobre todo, de llegar a los jóvenes que muchas veces no conocen la historia de nuestro país, no conocen la historia de las organizaciones sindicales, y yo creo que nosotros tenemos un bagaje intachable, sobre todo en ese refuerzo de los derechos, de las libertades en nuestro país, y nosotros queremos que eso se conozca, se ponga en valor y sobre todo se reconozca esa militancia, como decía, de compañeros y compañeras que lo han dado todo hasta la vida. Tenemos por delante un 2025, yo diría que de transformaciones muy importantes en cuanto al mercado laboral. Ha hablado usted de algunas, podemos hablar también de la reforma laboral, pero sí que me gustaría que me dijese, en el momento en el que nos encontramos de la negociación por esa reducción de la jornada laboral, cómo está la situación y si usted ve o es optimista para que sea una realidad cuanto antes. Bueno, yo soy optimista sobre todo porque nosotros hemos sido muy exigentes con este gobierno de coalición que por ahora no nos ha defraudado, y nosotros somos firmes defensores sobre todo del acuerdo que hemos firmado con el gobierno para reducir la jornada de trabajo, y a nosotros nos gustaría que los empresarios se sumen a ese acuerdo, como hemos sido capaces en la época del COVID para proteger el empleo, como hemos sido capaces en esta estrategia para proteger la salud, pero ahora toca también vivir más, oír mejor dicho, y trabajar menos. Solo así seremos capaces de generar más empleo, generar mejor calidad de vida y sobre todo tener oportunidades para aquellos que no las tienen. Los empresarios se están quejando mucho, piensan que son acuerdos que llegan a ustedes de forma unilateral y que no cuentan con ellos, que es como una imposición. Por eso le digo que si lo ve usted o no lo ve factible, o tenemos que esperar a ese 31 de diciembre de 2025 para que llegue a todas las empresas. Bueno, yo no quisiera esperar hasta el 31 de diciembre de 2025, pero yo creo que este discurso ya lo hemos oído. Cuando subía el salario mínimo interprofesional, los empresarios y sobre todo los medios de comunicación, muchas veces condicionados por algunas cuestiones, planteaban que se iba a destruir empleo. Yo creo que los hechos han desmontado todo esto. El salario mínimo se ha incrementado más de un 40% en la última legislatura, y esto no solo no ha generado destrucción de empleo, sino que se han generado más puestos de trabajo, y esto ha generado actividad y más empleo. Y nosotros pensamos que reduciendo la jornada de trabajo ni mucho menos se pierde productividad. De hecho, las empresas que menos jornada tienen son muchísimo más productivas. Solo creemos que la reducción de la jornada de trabajo posibilitará que en algunos sectores pues se mejoren las condiciones de trabajo incluso, y a mí me tiene que explicar alguien si reducir la jornada de trabajo 2 horas y media como se está planteando puede poner en riesgo una empresa. Yo soy de los que pienso que en absoluto. Yo soy de los que pienso que incrementar los salarios y tener condiciones dignas es por el camino que tenemos que discurrir. Esta semana hemos hablado mucho de vivienda en este programa. Sabemos que en los últimos 10 años han subido los alquileres un 80%, los salarios un 17%. Con esa gran diferencia es muy difícil afrontar que los jóvenes alcancen pues ese objetivo de vida, ¿no?, que es independizarse. No sé cuál es la propuesta que lleva UGT para facilitar el acceso a la vivienda. Bueno, el problema de vivienda es un problema muy complejo. Seguro que si adoptamos soluciones sencillas nos equivocaremos. Pero tenemos que ser conscientes que la vivienda es la principal preocupación de nuestro país, fundamentalmente para la gente joven. Y seguramente no podemos actuar en los tipos de interés, que también es un problema añadido. Es indudable que el sector financiero tiene beneficios millonarios que no se están repartiendo entre aquellos que los generan, pero es indudable también que necesitamos cumplir lo que dice la Constitución, y la Constitución reconoce el derecho a tener una vivienda digna a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
y yo creo, echo de menos políticas de vivienda claras por parte de los gobiernos, y esto no es una cuestión ideológica, y sobre todo que la gente joven tenga oportunidades habitacionales. Y nosotros somos firmes defensores de la vivienda social de alquiler para aquellas personas, para aquellas familias que están en situación vulnerable, y seguramente en los últimos años pues ningún gobierno ha sido capaz de dar esas soluciones que nosotros defendemos. Y yo creo que de una vez por todas pues tendríamos que tener incluso un pacto de Estado que dé oportunidades a aquellos que no las tienen. Los partidos políticos de forma independiente no lo van a conseguir. Habrá que, como dice usted, ¿no?, conseguir ese pacto de Estado. Está difícil porque las posturas, según hemos visto esta misma semana, son bastante contradictorias, ¿no? Bueno, ya he dicho al principio que es un problema complejo, que seguramente soluciones sencillas eran erróneas, pero yo creo que merece la pena. Si la ciudadanía de nuestro país está preocupada por una situación, y en este caso la principal preocupación de la ciudadanía tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el empleo, pues creo que merece la pena buscar soluciones distintas a problemas complejos, y yo creo que ahí pues emplazo a los partidos políticos a buscar esas soluciones. No es una cuestión ideológica, aunque en algunos casos también, sino simplemente hace falta poner en marcha un plan de vivienda estatal y regional que dé oportunidades a esas familias que desgraciadamente, con los costes de la vida, con la inflación, con el IPC, con los salarios tan bajos que tenemos, pues no tienen oportunidad ni de vivir en un sitio dignamente. Bueno, ¿cuáles son los grandes retos del sindicato a partir de ese 31 de enero? Aunque muchos vendrán de atrás, ¿no? Pero ¿cuáles son los grandes retos que se propone usted en este año? Bueno, yo creo que nuestro lema es el mejor ejemplo de qué es lo que queremos. Queremos llegar a esos centros de trabajo donde todavía no hemos sido capaces de llegar. Yo creo que tenemos que también modernizar las estructuras del sindicato, sobre todo para ser más ágiles en las respuestas que demanda la clase trabajadora. Y yo creo que hablaba de infraestructuras, hablaba de industria, hablaba de cuestiones que tienen que ver con las políticas activas de empleo, y esos son los retos del futuro. E indudablemente la razón de ser de los sindicatos tiene que ver con la negociación colectiva, con los convenios, pero afortunadamente en nuestra región yo creo que hemos dado una lección de cómo entendernos, en este caso con organizaciones que no piensan como nosotros. Afortunadamente en La Rioja la negociación colectiva está prácticamente resuelta, pero seguro que todavía nos quedan centros de trabajo, sectores donde todavía desgraciadamente las condiciones precarias pues es lo que existe, y nosotros tenemos que ser capaces desde la UGT a llegar a esos trabajadores, a esos sectores, y dignificar esas condiciones de trabajo. El convenio de comercio era la traba más grande, podríamos decir, ¿no? Una vez ya superada esa, ¿hay algún convenio que esté pendiente también que sea importante destacar? Sin duda el convenio de comercio era una espinita clavada desde hace más de 15 años. Hemos sido capaces de buscar un marco para unificar 3 convenios, el convenio de comercio general, comercio metal y comercio textil, y yo creo que esto permitirá sobre todo que este sector pueda crecer y pueda generar condiciones atractivas para los trabajadores y trabajadoras riojanos. Pero seguro que en algunos sectores echamos de menos, sobre todo, pues un paso más a la hora de hacer propuestas, por ejemplo, en el convenio de transportes de viajeros. Y hay otros sectores importantísimos en nuestra región, como el convenio agropecuario, el convenio del campo, que hemos sido capaces también, después de 12 años, de buscar un marco que nos sirva para los próximos años. Desde la UGT defendemos el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que se traslade a todos los sectores y que se traslade a todos los centros de trabajo. Y esto exige incrementos salariales, que se reparta la riqueza que se genera en nuestro país, y sobre todo que operen las cláusulas de revisión que nos permitan proteger frente al IPC que estamos sufriendo. Bueno, pues le deseo mucha suerte en esa nueva andadura. Por el momento parece que no se va a presentar nadie más, así que está claro que usted saldrá reelegido como secretario general de UGT aquí en La Rioja, y será el próximo 31 de enero.
Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y le espero, nada, la vuelta para seguir hablando de toda la actualidad, ¿no?, de nuestra región y de la lucha que llevan ustedes al frente durante muchos años. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero volver aquí como secretario general. Gracias, buenas noches. Hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Victoria y Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches y feliz año, que todavía, como es la primera de este año, se puede decir. Eso, todavía. Marco Lain, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal las vacaciones? Con gripe. Con gripe. Tú también, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me uno a la felicitación y también con gripe, pero ya ha pasado, afortunadamente. Bueno, o sea que habéis ido al contrario del resto de los riojanos que están ahora mismo en ese pico de gripe, ¿no? Vosotros antes de las vacaciones. ¿Pero os vacunáis? Me vacuné ayer. Me dijo la doctora que se podía volver a coger y vacunado. Hay que vacunarse. Yo no estoy vacunada. ¿Tú? Yo este año no me he vacunado y me arrepiento bastante. ¿Ves? Hay que hacerlo entonces. Hay que hacerlo. Sí. No, no, Se yo, pasa además, muy mal. olvidaros de la edad. Todas las recomendaciones que he leído y que he escuchado es que nos tendríamos que vacunar todos. Yo me vacuno. Venga, pues vamos a seguir el consejo, a ver si es verdad, ¿eh? Y el próximo año estoy vacunada. Bueno, vamos a hablar del anteproyecto de reforma de la calle de San Antón que se presentaba ayer por parte del Ayuntamiento. Decían que esta vez ha sido compartido, consensuado entre el Ayuntamiento de Logroño, los vecinos y comerciantes de la zona. Una iniciativa, según el consistorio, que busca encontrar un mayor equilibrio entre la circulación de los coches y el espacio para los peatones. Es una realidad, aunque no estará materializada hasta abril de 2027. La reforma de la calle San Antón empieza fuera de esta y lo hace con la creación de una nueva glorieta entre Vara de Rey, Pérez Galdós, Pío XII y Avenida España. Será una glorieta semafórica para dotar de la mayor seguridad al tránsito y ello conllevará también toda la reforma de la Plaza Donantes de Sangre. Y una vez acometidas las obras, arrancará previsiblemente en febrero de 2026 la remodelación de la propia calle San Antón. Y la parte peatonal en las aceras se amplía de 4 metros a 6 metros, va a pasar a tener un único sentido de Pérez Galdós a Gran Vía con un carril de circulación de 5 metros y la batería de aparcamientos de la margen este se transforma en aparcamiento en línea, es decir, la parte que está más próxima a Vara de Rey. Se mantienen 53 plazas de aparcamiento en la zona. Un proyecto consensuado entre vecinos, comerciantes y consistorio. Lo que hemos buscado es un equilibrio que beneficia a todos. Los vecinos parece ser que les gustó porque no hubo muchas protestas, bueno, no hubo ninguna. Con el otro no había manera, con este no hemos tenido grandes problemas para que entiendan nuestra cosa. Pero que pierde 2,6 millones de euros de fondos europeos por incumplimiento de plazos. El dinero no se ha usado. El dinero ese que se hablaba de devolver 2 millones, si no lo hemos usado nunca, ¿para qué? Lo único que no se ha hecho es cogerlo. Finalmente, el ayuntamiento deberá financiar la totalidad de la intervención. Se trata de 3 millones de euros. Bueno, pues antes de hablar de ello, sí que me gustaría también que nos hemos ido a la calle y hemos preguntado y hemos cogido un poco el pulso de lo que opinan los vecinos de Logroño. Tiene su lado bueno y su lado malo. Se podía haber solucionado mejor. Me parece que la calle de momento está bastante bien y que pienso que el dinero se podía emplear en otras muchas cosas. Pues me parece fatal. O sea, una de dos, o que pidieran si se podía dar un plazo mayor, que intentaran por todos los medios dar un plazo mayor, porque me parece fatal que tengas que gastar un dinero que no tenías que haberlo gastado. No está mal lo que van a hacer, pero les ha costado y lo de devolver el dinero me parece una burrada y una barbaridad. Me parece muy bien dar protagonismo al peatón y si dan protagonismo a la bici también me parece incluso mejor. Una vergüenza, no teníamos que haber perdido ese dinero. Bueno, pues diferentes opiniones. Toya, empiezo contigo.
Pues después de escuchar a los vecinos, yo creo que lo que procede y que le han pedido todos los grupos municipales es dar explicaciones. No se pueden perder 6 millones de euros, que es lo que se están perdiendo y se está devolviendo, y decir, pido un voto de confianza. No, procede un pleno extraordinario para que los logroñeses y todos los grupos municipales puedan participar y se dé explicaciones proyecto por proyecto. Y en concreto en San Antón. En San Antón realmente la reforma, en año y medio que había, se podía haber utilizado ese dinero. Contemplaba un carril, como la de ahora, no era para movilidad, era para parque urbano, era para mejoría del comercio, para modernización. Entonces, a mí me parece que ha habido opacidad. Si os acordáis, cuando se perdieron 2 millones por la calle Sagasta, que me tocó también participar en esta tertulia, dije, tendremos sorpresas más desagradables porque esta solo es la primera de varias. Y yo creo que ya son demasiadas. Entonces, no se puede pedir confianza, lo que hay que dar es explicaciones. Y se han dado pocas. Y luego, reconozco que a mí me chirría esa explicación del alcalde diciendo que se devuelven 2,6 millones de euros para la reforma de San Antón y se va a gastar 3 millones, por cierto, empezando con una rotonda que no está en la calle San Antón, que está en Vara del Rey, no está en la calle San Antón, y justo detrás, quien está es el presidente de la Federación de Hostelería, que tiene una cafetería maravillosa en la calle San Antón, con una terraza y que evidentemente lo que quiere es aparcamientos. Yo creo que 55 plazas más de aparcamiento, que es lo que contempla esta reforma, es demasiado caro para dejarse escapar 2,6 millones de euros en año y medio que no se ha hecho nada y poner luego 3 millones que van a salir de las arcas de todos los logroñeses. O sea que yo concluyo pidiendo un pleno extraordinario, que como además está abierto en YouTube a todos los logroñeses, para que se den las explicaciones que por ahora no se han dado. La otra rueda de prensa con la de la calle Sagasta se hizo media hora antes de una misa, de la misa de la Virgen de la Esperanza. Ahora esta de prisa y corriendo. Faltan muchas explicaciones para decir por qué en año y medio no se han podido rescatar esos 6 millones o aprovechar o reutilizar. Marcolán, ¿qué opinas? Sí que es verdad que aquí hay bastantes preguntas, ¿no?, en este tipo de proyectos. Por un lado, todo lo que sea renovar, mejorar infraestructuras, mejorar y sobre todo la convivencia entre el peatón y la movilidad siempre es una buena noticia. Sobre el tema de la financiación, es verdad que no se puede hacer como si nada, que un ayuntamiento, sea del color que sea, pues pierda la opción de financiación de un proyecto y que no solamente pierda la opción, sino que además con fondos propios se tenga que financiar. Claro, pero aquí yo veo que no solamente hay que responsabilizar a quien está ahora mismo gobernando y preguntar por qué o qué parte de responsabilidad tiene, sino que también es, claro, cómo todo ese dinero ha llegado, cómo se ha solicitado todos esos proyectos, si había realmente capacidad para facilitarlo y sobre todo algo muy importante, que es quien gestiona esto, que creo que son fondos europeos, si no me equivoco. Son fondos europeos que por lo tanto vienen a través de, en este caso del Estado. También habrá que buscar fórmulas, porque entiendo que también el Estado es interesado de que esos fondos se empleen y se empleen bien, en tratar de adaptar, que realmente facilitar las administraciones públicas dentro de sus capacidades técnicas puedan realmente utilizar la financiación. Si ahora mismo el Ayuntamiento de Logroño no ha tenido capacidad de poder abordar todos esos proyectos que estaban encima de la mesa, pues antes que salgan de fondos propios o de que se pierdan, más allá de hacer todas esas preguntas de por qué y hasta dónde llega la responsabilidad de unos y de otros, sí que es cierto que quien sea el administrador de esos fondos que llegan europeos tendrá que facilitar que un ayuntamiento como el de Logroño, si no ha llegado a tiempo, pues que imagino que habrá más ayuntamientos similares, que no solamente será el de aquí en La Rioja, pues que realmente esos fondos se puedan utilizar y que no se tengan que devolver a Europa y que se puedan utilizar en los objetivos que tienen, que es mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Tú crees también que falta a lo mejor personal para atender esos fondos? ¿Te refieres a eso o no? O me refiero que si ha habido unas convocatorias y hay unos plazos,
y esos plazos no se han podido llegar, y antes de que se devuelvan ese dinero, que imagino que no solamente será Logroño, que habrá otros ayuntamientos que no los habrán dado tiempo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es que también quien sea responsable de gestionar esos fondos pues pueda generar otro tipo de convocatoria, lo que sea. Es decir, que a mí sí que me duele como ciudadano, y ese es el resumen, de que si hay dinero para financiar una actuación y por una serie de plazos, una de cuestiones que está por ver y que está por analizar, pues a mí personalmente no me gusta que de fondos propios que pueden ir destinados a otro tipo de servicios, por X motivos no se utilicen esos fondos y tengan que salir de fondos propios. Entonces, habrá que ver, es decir, claro que es una muy mala noticia el tema del no aprovechamiento de esos fondos, y habrá que, insisto, ver si hay alguna posibilidad que a nivel estatal, quien gestiona esos fondos de Europa, pues pueda, insisto, generar algún tipo de prórroga o de buscar alguna alternativa para que ayuntamientos, como en este caso de Logroño, puedan aprovechar ese dinero. Óscar, ¿qué opinas tú? ¿Crees que este proyecto a lo mejor se podía haber presentado antes y no haber perdido esos 2,6 millones? Bueno, yo creo que hay que entender a la administración, y entiendo el enfado del ciudadano porque quizás muchas veces no se da la información cuando hay que darla. Desde la experiencia de gestión de fondos europeos, y no es nada fácil, porque no solamente atañe al Ayuntamiento de Logroño, yo soy de Calahorra, y en el Ayuntamiento de Calahorra también pasó que el equipo anterior del 15 al 19 dejó proyectos europeos que el equipo de gobierno del 19 al 23 no ejecutó y perdió, y a lo mismo igual, del 19 al 23 dejaron proyectos que el nuevo equipo de gobierno del 23 al 27 han rechazado o han renunciado. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, esta mañana ha habido un pleno y se han dado explicaciones sobre este proyecto. Además del pleno, luego ha habido, yo he visto las intervenciones al menos, luego ha habido una rueda de prensa donde han explicado en profundidad. A mí me ha chocado mucho la intervención del concejal de urbanismo, que ha hecho alusión, y me lo he apuntado para decirlo tal cual, a un informe técnico donde se tildaba de borrachera de solicitud de fondos. Y es que resulta que, claro, parece ser que un asesor o un cargo de confianza se dedicó a emitir decenas de memorias de fondos europeos, por lo cual los fondos Next, exactamente, había tantísimos proyectos que se han concedido, más de los que el propio ayuntamiento podía gestionar y de que los propios técnicos han dicho que no estaban enterados. De tal manera que aquí confluyen dos cosas. Si tú estás gestionando un ayuntamiento y no tienes capacidad de personal para poder gestionar decenas de proyectos con millones de euros, tienes un problema. Eso por un lado. Dos, si los propios técnicos municipales desconocen que un personal de confianza ha pedido decenas de proyectos, pues también es preocupante. A lo que íbamos de los plazos. Los plazos se ejecutaron, estaban proyectados de junio del 23 a junio del 24 y dieron una moratoria de 6 meses más, a diciembre del 24, este pasado diciembre. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Que desde la administración, entendiendo, y doy fe, primero tienes que sacar un proyecto que los técnicos desconocían porque el personal de confianza no se lo había comunicado. Sacar un proyecto con medios propios, es decir, con propios técnicos de la casa, ya te vas a unos 3 meses, sin ningún problema. Si lo tienes que licitar externamente porque tienes decenas de proyectos, una licitación de un proyecto te vas a 6 meses. Más luego que no tengas ni subsanaciones, ni que tengas bajas temerarias, que eso ralentiza el proceso mucho más. Luego hay que sacar la licitación de la obra. Un contrato, una licitación en contratación son mínimo 9 meses y volvemos otra vez, si lo has externalizado el proyecto y te toca la obra, a que no tengas subsanación, ejecución de bajas anormalmente o bajas temerarias como se llamaban antes, que eso se te va. Es decir, si tenemos un proyecto de 18 meses para ejecutar, 12 más 6 de moratoria, y ya el proyecto de 3 meses, entre 3 y 6 meses, más luego la ejecución de la obra, te vas a 24. Entonces es imposible gestionar decenas de proyectos en cuestión de San Antón si tienes esa solicitud de borrachera, es que me ha chocado mucho, borrachera de solicitud de fondos que dicen los técnicos municipales que no el equipo de gobierno. O sea, por explicarlo bien. Todo lo que has dicho a nivel conceptual, admisible. Fíjate si es importante que haya un pleno monográfico que ni en esta mesa ni entre los ciudadanos que han preguntado lo ven de la misma manera. Eso sería correcto si no se hubiera empezado. No hablamos de borrachera, hablamos de 5 proyectos. Hablamos de que la calle Sagasta ha anunciado el propio alcalde hoy que se terminan las obras en febrero, es decir, al mes que viene.
y se han perdido 479.000 euros solo de esa obra. Pero es que con el eje ciclista también, 1.800.000 en total, con lo del voladizo, y son obras hechas o que se están haciendo. O sea, no me hables de proyecto. ¿Y cómo no van a saber? Pero hay que tener personal para ejecutar, ¿eh? Pero que se termina la obra en febrero, sí, pero se está ejecutando. Tú hablas de proyectos de urbanismo, pero que es que luego hay proyectos tecnológicos europeos, que hay más proyectos. Decenas de proyectos. No han concretado el número, pero decenas, más de 10 y más de 20. Que no te digo que no. Y en concreto, en el proyecto de San Antón, claro que lo conocían los técnicos y pasa por intervención. ¿Qué me estás diciendo? No abuses de nuestra no especialización en la materia administrativa municipal. Yo me refiero a lo que han dicho en el pleno esta mañana, de los técnicos. Claro, por eso hace falta un pleno monográfico. Puede ser. Que se aclaren las dudas con mucha más profundidad, más rigor. Y yo creo que también, hablando mucho más para que lo entienda el ciudadano logroñés, porque es que lo confundimos. O sea, si yo digo negro, tú dices blanco, quien nos esté escuchando o viendo, te voy a dar la razón. Vete tú a saber quién está diciendo la verdad. Porque además el propio concejal ha reconocido que deberían de haber informado de la situación cuando entraron en gobierno en junio del 23. Y yo coincido, no pasa nada por hacer un pleno extraordinario y contar, y abierto, y contarle al ciudadano los problemas que ha habido. El martes dijo eso, que les había fallado también la comunicación. Y estoy de acuerdo. Eso yo también estoy de acuerdo. Y me van a perdonar, y el servilismo absoluto que tiene este ayuntamiento con la hostelería. Y como hay hostelería potente en la calle San Antón y la hay en Bretón de los Herreros y tenemos presionando a todo el sector de la hostelería, pues se somete uno a veces a directrices que solo interesan a un sector de la población, que es el sector de la hostelería, y no al ciudadano que pasea todos los días por la calle San Antón. Porque la reforma, termino, que yo te dejo. El proyecto de la calle San Antón no era para movilidad. Había en el proyecto anterior un carril y en este también. Era para modernización del comercio, inteligencia artificial y mobiliario urbano. O sea, que era perfectamente utilizable o adaptable. Y en 1 año y medio sí que da tiempo a introducir, si quieres, alguna reforma. O sea, se podía haber utilizado aquel proyecto y haberlo adaptado. Y 1 año y medio es mucho tiempo, que es que no estábamos inventando de la nada. Reconociendo que posiblemente con los fondos Next Generation, como pasó con el Plan E, con Zapatero, pues a lo mejor los ayuntamientos se lanzaron mucho, pero no es lo mismo un proyecto sobre el papel, quiero hacer esto, como ha pasado con Calahorra, renuncio a ello porque no lo voy a poner en marcha, que perder dinero de una obra que está prácticamente terminada y que voy a tener que terminar de financiar con dinero propio. Y eso es lo que ha pasado en varias de estas obras. Y luego, la rotonda que dice que por la que va a empezar el 26, si esa no está en San Antón. Bueno, pero será parte del proyecto. Un apunte, ahí no está solamente representada la Asociación de Hostelería, tenías la Asociación de Vecinos que viven allí y están de acuerdo. Entonces, a ver... Están de acuerdo unos, otros no. Bueno, pero ahí en la rueda de prensa... La presidenta que ha salido es también comerciante, pero que yo no tengo nada contra el comercio. Pero a ver, pero si creo está representado el comercio, los vecinos y la hostelería, es una gran parte... Yo creo que hay un consenso que, bueno, y si no, los que no están de acuerdo, pues me imagino que habrán acudido al señor alcalde a comunicarle pues las trabas o los problemas o tal. Pero yo creo que conseguir, y eso es un punto para el ayuntamiento, dar una rueda de prensa con 3 asociaciones, a mí me parece interesante. ¿Que la comunicación no se ha hecho bien? Pues seguramente, estoy de acuerdo. ¿Y que se puede hacer un pleno extraordinario? Por supuestísimo, claro que sí. Que se debe hacer un pleno extraordinario, que 6 millones para Logroño es mucha pasta. Y un ejemplo, en 1 año y medio se hizo la Gran Vía de Logroño, las obras, con 1.800 plazas de garaje subterráneos, o sea que da para mucho. Es que Julio Revuelta era mucho Julio Revuelta. A ver, vamos a ver, es que en los tiempos de Julio Revuelta no estaba la ley de contratos del sector público que cambió en 2018 eso es verdad. Y que no sabéis, a mí me tocó implementarla en Calahorra y no sabéis lo que retrasó los programas de los proyectos de contratación. O sea,
porque antes se licitaba en papel, se abría, pim pam, se valoraba y tal. Ahora es todo electrónico, hay muchos más controles. O sea, es que los tiempos buenos de Pagola y Revuelta, allí por el 2003, 2007... Estamos totalmente de acuerdo. Es que es verdad, es que era mucho más ágil. Y es una ley que a los ayuntamientos pequeños los tiene machacados, claro. Porque no tienen recursos humanos, ni personal, ni formación, ni conocimiento. Pues vamos a tener que hablar un día entonces de la burocracia en general, ¿no? Porque si estamos hablando de la problemática de la vivienda con la burocracia que todos están pidiendo, ¿no? Y en esto pues si también hablamos de burocracia habrá que hablar también de garantías. Exactamente, también de seguridad jurídica. Bueno, vamos a hablar del siguiente tema, de una noticia que publicábamos en el Día de La Rioja y que nos llama muchísimo la atención porque La Rioja necesitaría un siglo para tener las enfermeras que pide la Unión Europea, y así se desprende de un informe del Ministerio que coloca a nuestra región con las peores perspectivas de España según el ritmo de incorporaciones. Tiene una tasa de 6,36 enfermeras por 1.000 habitantes frente a los 8,5 de Europa. En nuestro país faltan 100.000 enfermeras, es la principal conclusión del Ministerio de Sanidad en esa encuesta que ha publicado recientemente. En La Rioja, lo hemos comprobado esta mañana, hay mucha preocupación por la situación del sector. Escuchen. En España faltan enfermeras, muchas, tantas que según el informe emitido por el Ministerio de Sanidad se van a tardar a este ritmo casi 30 años en llegar a la cifra que marca la Unión Europea. Por su parte, la situación en La Rioja... La situación en La Rioja está como en el resto de España, mal. De hecho, casi un 40% de las enfermeras planea dejar la profesión. El 90% lo haría por las malas condiciones laborales. ¿Pero cómo no vamos a pensar dejarlo? Cada vez estudiamos más, cada vez tenemos más formación, cada vez tenemos más conocimientos, cada vez tenemos más formación y con ello hacemos más calidad los cuidados. Laborales mejoradas con nuestros salarios, nuestros turnos, nuestros contratos, las especialidades. Desde el Colegio de Enfermería de La Rioja afirman que en las universidades hay que ampliar el número de plazas. Solicitamos al Ministerio que nos permitiera aumentar el número de plazas a 90 y este año lo hemos incrementado a 120. Desde la universidad nos dicen además que ante la situación de la profesión se está reforzando la faceta de resiliencia y salud mental de los futuros estudiantes. Precisamente para eso, ¿no? Para formar enfermeras con una mayor capacidad, con una mayor resiliencia, con una mayor salud mental, para eso, para desarrollar bien su trabajo. Unos estudiantes que de momento quieren centrarse en sus estudios con optimismo. Bueno, pues nosotros venimos con muchas ganas de estudiar. Hombre, nosotras ahora mismo yo creo que lo único que pensamos es terminar la carrera, empezar a trabajar de lo que nos gusta. Esperan, eso sí, que pronto cambie la situación. Pues ¿qué va a pasar? Porque son muchísimas las enfermeras, Marcolain, que hacen falta. Pues hace falta enfermeras, hace población? falta médicos, hace falta personal sanitario por un problema, además lo ha comentado, no es un problema general en España. Sigue sin haber un gran pacto de Estado, sigue sin haber un gran planteamiento estratégico se están tomando decisiones como muy de hoy para mañana, cuando realmente son muchos años ya los que llevamos hablando de que el sistema, que es una de las cosas por las cuales los españoles y los riojanos nos podemos sentir orgullosos, que es de la sanidad pública que tenemos, en realidad hay brechas muy preocupantes que hay que abordar y que hay que abordar mediante un gran pacto de absolutamente todos los actores que forman parte de la sanidad, ¿no? Empezando por la medicina y la enfermería, pero por otro tipo de profesiones también que hacen posible todo el sistema. Ahora yo creo que también viene un reto y es que hay una generación muy grande, que son los llamados baby boomers, que pues se hacen mayores y van a llegar esas jubilaciones, van a llegar o ya están llegando a esas edades en las que también pues obviamente se prevalecen más las enfermedades. Vivimos también en un entorno donde el mundo rural también hay que cuidarlo y se están juntando una tormenta perfecta que hace que sea todo muy preocupante, más allá también de otro tipo de circunstancias que van también en la cultura del uso que estamos haciendo de la sanidad. Pero en cualquier caso, insisto, la administración pública no está a todos los niveles, no se está sentando con todos los actores y está planteando un gran pacto para saber abordar bien el reto de la sanidad pública que tiene este país y que tiene La Rioja en concreto. Básicamente coincido con él. Añadiría
que el problema del envejecimiento de la administración, de los funcionarios o de los estatutarios, me da lo mismo, es generalizado. La media de edad en la AGE, Administración General del Estado, creo que está en 57 años en estos momentos. Pero en el caso de las enfermeras se producen dos cosas. Una, las enfermeras españolas están mucho más formadas que en la mayor parte de los países, y tú ahí me rectificarás, que los países europeos, que son mucho más equivalentes a nuestras auxiliares de enfermería, porque están formadas y tituladas para hacer muchas intervenciones que en Suiza o en otros países o en Gran Bretaña tienen que hacer obligatoriamente los médicos. Entonces, en ese sentido, están muy solicitadas, muchas se nos van. Aquí, por el contrario, durante 6, 8, 10 años están enlazando contratos precarios, muchas veces sin derecho a vacaciones, salvo que renuncien a trabajar una semana entre contrato y contrato. Entonces, en ese sentido, coincido en que habría que hacer un pacto de Estado, pero no seamos ingenuos. También hay muchos intereses de la sanidad privada presionando. De hecho, se han triplicado los seguros privados, la suscripción de seguros privados sanitarios en los últimos 4 años. Entonces hay intereses ahí de gente que está incluso en la red pública, en la privada, pero que tiene intereses de la sanidad privada. Entonces yo comparto lo que ha dicho la ministra de Sanidad esta mañana, que los jefes de servicio y altos cargos no puedan compaginar la sanidad pública con la sanidad privada porque hay un conflicto de intereses evidente. Entonces, tenemos la joya de la corona, tenemos una de las mejores sanidades del mundo, pero a lo mejor matamos la gallina de los huevos de oro, efectivamente, por no hacer un pacto de Estado y por dejar que haya interferencias del sector privado que confunde la sanidad, que es un servicio y un derecho, con el negocio sanitario, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Y las enfermeras de este país están muy solicitadas fuera. Y cuando están muy solicitadas fuera, yo diría que no las dejaría escapar. Si hay que pagarles más, se les paga. Si hay que mejorar sus condiciones laborales, se les mejora. Pero no puede ser que nosotros las formemos para que luego se las lleven. Óscar, ¿estás de acuerdo? Pues que confluyo totalmente con las opiniones de mis compañeros, pero aparte de lo que habéis dicho, yo voy a aportar más datos. Aunque sí que es cierto que la Universidad de La Rioja y la Consejería de Sanidad pasaron de 75 a 90 y de 90 a 120 este curso, y el curso 25-26 van a pasar a 150, son medidas que están muy bien, pero son insuficientes. Creo que tenemos unos profesionales sanitarios de matrícula, porque todos los que hemos pasado por la sanidad pública, creo que en La Rioja tenemos muy buena sanidad y en general en España, pero creo que les faltan medios. Creo que están saturadas de pacientes, en este caso las enfermeras. Creo que están saturadas de turnos. Creo que se les paga poco. Yo he tenido experiencias de intentar contratar en la administración pública enfermeras y bueno, eso es una locura para una residencia privada, ¿no? Para una residencia pública, perdón. Y luego también creo que falta una coordinación de retorno. Es decir, está muy bien que se amplíen las plazas aquí en la Universidad de La Rioja, pero todas esas enfermeras que se han tenido que ir fuera de nuestra comunidad porque no había plazas en la Universidad de La Rioja, luego estudian en otras comunidades autónomas, hacen sus prácticas allí y ya se quedan por allí. Es muy raro que retornen a nuestra comunidad. Entonces, quizás echo en falta, igual Marco Laín ahí sabe más que yo, ¿no? Echo en falta pues también un proyecto de retorno para esas enfermeras que son de aquí, que tienen su residencia aquí o sus familiares aquí y que pueden retornar. Y por supuesto el sueldo. Yo creo que están... Tengo amigas enfermeras que han pasado por ello, que están muy bien formadas, que son unas profesionales de 10 y quizás hay que hacer un pacto de Estado. También lo de las incompatibilidades, porque vas a la privada y te encuentras a los mismos, entonces eso no debería ser así. Y por último, el cupo de los profesionales sanitarios. Muchas veces entre ellos mismos se vetan para que no salgan más plazas de médicos o que salga un cupo determinado de médicos anual y que no pueda pasar de ahí. Pues igual eso hay que ampliarlo y hay que dejar que el mercado fluctúe y que haya pues más médicos. La población cada vez es más envejecida y eso supone que tiene que haber evidentemente pues más profesionales sanitarios. Entonces estoy de acuerdo. Y una cosa que no se pone nunca encima de la mesa y que a mí me sorprende mucho es el sector de la enfermería es esencialmente femenino. Y lo que está muy estudiado es que en determinadas etapas de la vida las mujeres prefieren políticas de conciliación, los hombres también, pero en la enfermería, como dice mi sobrina,
médico, el sector sanitario y material masculino escasea. Entonces, políticas de conciliación que le permitan a las enfermeras, ATS, conciliar más en determinadas etapas, porque si tienes turnos de mañana, tarde y noche, pues lo tienes muy complicado como tengas un par de niños medianamente pequeños, y como no nos engañemos, lo de la corresponsabilidad todavía no está muy al día, pues entonces a lo mejor resulta que por la política no solo del aumento salarial, sino de la flexibilización y la mejora de la conciliación, avanzábamos más, que eso las suecas ya lo comprobaron hace muchos años. Hacerlo más atractivo, ¿no? Hacerlo más atractivo porque es verdad que si los ciudadanos vieran lo que cobra el personal sanitario, se sorprenderían, porque si quitamos conceptos como guardias, festivos y nocturnidades, el sueldo de personal sanitario en algunos casos es más bajo que cualquier... No te pases. Sí, sí, sí. No. Que nos sorprendería. Que en la privada caen los chuzos de punta. No, nos sorprendería. El sector público siempre paga mejor que el privado, salvo en los altos niveles. En el sector público, no estaba comparando con el sector público, el sector privado de la sanidad. Digo que un médico cobra mucho menos si quitamos esos conceptos de, insisto, de nocturnidad y festividad, que ciertos trabajos que requieren menos años de formación en cualquier otro tipo de sector privado, como por ejemplo puede ser una industria. Y eso es una realidad, y eso cualquier profesional sanitario lo puede decir. Yo no creo o considero que sea un lastre para la sanidad pública que haya sanidad privada. Yo creo que el incremento de los contratos en la sanidad privada es como consecuencia, o hay una influencia de cómo también la sanidad pública hasta cierto punto está saturada. Que haya cosas que también hay que analizar, como los conflictos de intereses, ahí también estoy de acuerdo, porque sí que se ha detectado que hay profesionales que tienen conflictos de intereses y no interesa abordarlo. Pero eso también se mejora, insisto, con las condiciones, no solamente económicas, sino también con una correcta planificación de los turnos de trabajo. Estoy también de acuerdo contigo, Victoria, con el tema de la conciliación familiar. Quienes nos dedicamos al ámbito de la sanidad y de las emergencias, al final somos personas que estamos continuamente trabajando en festivos, en noches, en fines de semana, cuando todo el mundo libra, los demás trabajan, y eso al final acaba quemando muchísimo a los profesionales que nos dedicamos a trabajar 24 horas. Esto, de alguna forma, también habrá que facilitar esa conciliación y facilitar que sea atractivo ese tipo de trabajos. Y eso va porque haya una buena planificación por parte de la administración pública, y también, insisto, por la cultura del uso que hacemos de la parte asistencial, que eso es una parte también importante por parte del ciudadano. Y en cualquier caso, insisto, hay que mejorar mucho las condiciones de nuestros profesionales sanitarios, insisto, no solamente en lo económico, sino también en otro tipo de condicionantes que no se ponen encima de la mesa, pero que también se tendrían que valorar. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no?, en hacerlo eso más atractivo, mejores sueldos y que no se nos, como decías tú, ¿no?, que no dejarlos escapar, ¿no?, a estos profesionales que están muy bien formados. Tenemos un problema. Vete a Leza, cruza el río y es que cobran un 30, un 40% más. Claro, es una gran diferencia. Bueno, tenemos muy pocos minutos, pero yo solo quería preguntarte como abogada, a ver qué es lo que ha pasado con el caso del cajero. La abogada de la familia de la mujer presuntamente asesinada en ese cajero ocupado en Logroño ha lamentado que los hijos se hayan tenido que enterar a través de los medios de comunicación. Hoy la delegada del Gobierno pedía disculpas, mientras el jefe superior de policía señalaba que por su parte la investigación está zanjada y será el juzgado de violencia de género el que tenga que determinar la autoría. Malestar en la familia de la mujer presuntamente asesinada en un cajero ocupado de Logroño, que ayer se enteraba a través de los medios de comunicación de la confirmación de su identidad. Llevan todo este tiempo, pues los hijos, que no nos olvidemos que también son víctimas, bueno, pues con ese sufrimiento adicional, que no han podido todavía enterrar a su madre, que tienen, bueno, siempre te queda esa esperanza de que no sea ella, y realmente pues que a través de una nota de prensa enviada por la delegación del Gobierno se comunique la oficialidad de que se trata de, en primer lugar, de su madre y en segundo lugar de una violencia de género, pues nos parece que es desde luego insensible y poco empática. Hoy la delegada del Gobierno pedía disculpas. Lamentar profundamente que la familia se haya enterado así. La Policía Nacional, por su parte, da por zanjadas las investigaciones.
Y de las pruebas forenses o saliera alguna cosa nueva o algún indicio o la autoridad judicial nos ordenase alguna diligencia, pues la practicaremos, pero a efectos policiales el caso está cerrado. De momento hay 3 personas detenidas, 2 de ellas en prisión provisional. Se adjudica la supuesta autoría del crimen a una expareja. No sabemos quién es la expareja a la que hace referencia esa nota, pero hay 3 personas detenidas, pero yo no tengo conocimiento de que fueran exparejas. Un testigo del suceso señaló en comisaría que la fallecida fue entregada por su expareja para ser prostituida con el fin de saldar una deuda de drogas. Una gente que veía un poco en la marginalidad, y entonces pues esos ambientes son los menos propicios para que se respeten sus derechos y ese tipo de cuestiones. Puede ser una mezcla de todo. El Ayuntamiento de Logroño y Delegación de Gobierno han convocado sendas concentraciones de repulsa contra este crimen, que eleva a 48 las víctimas asesinadas por violencia en la pareja o expareja en España en 2024. Toya, ¿qué ha pasado aquí? Se han adelantado en decir que ha sido violencia de género, que no ha sido la propia delegada de aquí, sino que fue una orden de Madrid y ellos lo transmitieron como una nota de prensa. No lo sé, quiero decir que mi conocimiento es por algo un poco que he preguntado y los medios de comunicación. Aquí ha fallado coordinación. La Policía Nacional tiene su servicio de prensa. La Guardia Civil también. Delegación de Gobierno también. Juzgado de Fiscalía también. Y no es la primera vez que de repente ves en el periódico que a tu cliente le están pidiendo fiscalía 3 años. Eso nos ha pasado más de 1, más de 2 y más de 3. Y te llama por teléfono porque tú no has visto el periódico y te dice, o sea que me piden 3 años y no me dices nada. Entonces aquí ha faltado coordinación. La sensibilidad de la delegada me consta, o sea que estará con un cabreo y habrá dado 4 bocinazos seguro. Pero tiene toda la pinta que lo que ha faltado es coordinación, de que se han querido precipitar en la noticia. Sí que quiero terminar con la nota positiva. La familia, quieras que no, el tener la certeza siempre es más reconfortante que la inseguridad de decir qué pasa, dónde está mi madre. Y luego tiene una excelente abogada en acusación particular, que es Enar Moreno, con mucha experiencia en penal y en temas de violencia de género. Y en ese sentido yo creo que se cierra una etapa de incertidumbre y se abre una etapa que ahora lo que corresponde es la investigación y la persecución hasta la averiguación de los hechos. Pero sí es de lamentar, inevitablemente, cuando intervienen muchas administraciones y muchos cuerpos y cada uno quiere apuntarse la medalla, pasan cosas como esta. Bueno, pues veremos a ver si se puede aclarar cuanto antes los hechos, a ver qué es lo que ha sucedido. Pues muchísimas gracias a los 3, como siempre, buenas noches, y a todos ustedes les dejamos ya con el programa Toda una vida. Adiós, buenas noches.